La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El fiscal general del Estado descarta dimitir, a pesar de que es el primer fiscal general al que el Tribunal Supremo ha abierto una investigación. La ha abierto por revelación de secretos, por el hecho de que se hicieran públicos los correos en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba dispuesto a reconocer 2 delitos fiscales. Conviene explicar la historia de manera secuencial. Al novio de Ayuso, Alberto González Amador, se le estaba investigando por un presunto fraude de 350.000 euros. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, puso en circulación el bulo de que la Fiscalía le estaba ofreciendo un acuerdo a la pareja de la presidenta madrileña. Pero eso era mentira. Eso, de hecho, quedó desmentido con los correos que había enviado el abogado del novio de Ayuso, donde ponía que estaba dispuesto a reconocer 2 delitos si con eso llegaba a un acuerdo con la Fiscalía. Esos correos, el contenido, lo que decían, los publicamos aquí en La Ser, y a la mañana siguiente la Fiscalía emitió una nota para desmentir el bulo, para decir cómo habían ocurrido los hechos. Lo que el Supremo dice ahora es que se tiene que investigar no la nota de la Fiscalía, sino la filtración de los correos. O sea, el hecho de que trascendieran los emails en los que se desmentía el bulo. Esos correos no solo los tenían el fiscal general del Estado o la fiscal de Madrid, sino que lo tenían más fiscales o funcionarios. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Álvaro García Ortiz estuvo anoche en Televisión Española. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Como usted comprenderá, el fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche. El fiscal general, que va a dar hoy explicaciones esta mañana a la cúpula de la Fiscalía, donde va a reiterar su propósito de seguir en el cargo. Dice también que el bulo difundido sobre el caso de González Amador, sobre el novio de Díaz Ayuso, requería de una respuesta institucional. Es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte de diferentes sectores, medios, políticos, lo que sea, y la sensación es de un poco de indefensión. El gobierno a esta hora sigue respaldando públicamente a Álvaro García Ortiz, apoya su decisión de no dimitir, y tanto la vicepresidenta María Jesús Montero como el ministro de Justicia Félix Bolaños dicen que no puede ser delito luchar contra un bulo y decir la verdad. Lo que hoy se está investigando no es más que una fiscalía que sale a contar la verdad para desmentir una información inexacta. El Gobierno respalda al fiscal general en esta actuación y en su labor al frente de la Fiscalía persiguiendo el delito, como hizo en este caso. Y lo que hizo la Fiscalía es defenderse de algo que era mentira. Aquello que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía, pues permanentemente intentan demonizarlo. El Partido Popular ha salido, en cambio, en bloque a pedir la dimisión inmediata de García Ortiz, también la de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo escribía en redes sociales que el gobierno es el número 1 en decadencia porque lo ha corrompido todo, es textual. Una idea que suscribían los portavoces del PP, Miquel Tellado, Cuca Gamarra, Borja Semper. Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor 1. El fiscal general del Estado no puede seguir ni un minuto más en el cargo. No puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país. Aunque ya sabemos que con este gobierno el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de mañana tapará el de hoy, institucional y políticamente es extraordinariamente grave que el fiscal general del presidente del gobierno haya sido hoy imputado. El PP insiste en señalar que esta es la primera vez en democracia que el Supremo imputa a un fiscal general del Estado. Hay satisfacción, pueden imaginar, en la Comunidad de Madrid y en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Javier Carrera. En la comunidad insisten en la versión filtrada inicialmente por el propio equipo de la presidenta, esa según la cual la Fiscalía habría ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, algo que nunca ocurrió, fue al revés. Su portavoz, Miguel Ángel García, niega que fuera un bulo. Pues falso que la Comunidad de Madrid haya lanzado ningún tipo de bulo. Se dio a conocer una comunicación de la Fiscalía. La realidad es que sí lo hicieron. Fue el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, quien difundió esa información parcial a algunos medios. A la Comunidad de Madrid no le parece contradictorio que quien trató de desmentir el bulo, el fiscal general, sea imputado, mientras quien lo difundió, la mano derecha de Ayuso, no sea siquiera citado. No es contradictorio, insisto, el que ha revelado datos es el fiscal general del Estado. En Sol tratan de desviar toda responsabilidad, pidiendo la dimisión inmediata del fiscal general, incluso del presidente del gobierno. La mayoría de los socios del gobierno del PSOE respaldan tanto al gobierno como al fiscal. Yolanda Díaz pide respeto institucional para la Fiscalía. Vamos a escuchar también a Gabriel Rufián de Esquerra y Yone Belarra, Podemos. Todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado. Me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie.
de una vez por todas. Nosotros lo que no vamos a aceptar es ningún tipo de atisbo de corrupción, pero tampoco vamos a participar en esas campañas de la ultraderecha. Yo creo que es evidente que estamos ante un caso de guerra sucia judicial. Pero no todas las asociaciones judiciales piensan lo mismo, no todas respaldan al fiscal general del Estado. Por ahí seguimos. Es jueves, es 17 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Las asociaciones mayoritarias, conservadoras las dos, sostienen que la imputación del fiscal general del Estado está provocando un enorme daño en la imagen del Ministerio Público. Yelena Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Sin embargo, la asociación más progresista de la Judicatura ha defendido aquí mismo en la SER que Álvaro García Ortiz actuó correctamente para defender la labor, dicen, del resto de fiscales. Pedro Jiménez. Las asociaciones de fiscales no encuentran una valoración conjunta a la investigación abierta en el Supremo al fiscal general. La mayoritaria conservadora de fiscales considera inédita esta situación y le invita a reflexionar sobre su futuro, mientras que la progresista respalda la actuación de Álvaro García Ortiz. Cristina Dexeus y Félix Martín, portavoces. Que quien dirige la carrera esté imputado genera una situación de anomalía absoluta y de tensión en la institución que debería hacerle reflexionar. Ningún extremo de las informaciones que se difundieron en la nota de prensa eran desconocidas. Todos los datos eran de público conocimiento. Que no hay delito de revelación de secretos si no hay secreto revelado. La otra asociación conservadora, PIF, pide directamente la dimisión del fiscal general. El otro asunto del día, especialmente en Europa, va a ser el debate migratorio. Este jueves empieza una cumbre en Bruselas y este será el tema estrella. Los 27 tendrán que hablar de la propuesta de la Comisión Europea, que es partidaria de copiar el modelo Meloni. El de trasladar a los migrantes que están en trámite de asilo a un tercer país fuera de la Unión Europea. Italia ya lo ha hecho. El primer barco con 16 migrantes atracó ayer en Albania, pero los más vulnerables han tenido que volver a Italia. El resto, la mayoría, está en una especie de campo que tiene la estética de una cárcel, edificios grises prácticamente sin ventanas, rodeados de vallas y alambres, y ahí tendrán que permanecer hasta que se termine de gestionar su asilo o su deportación. En Albania está Marina García, buenos días. Buenos días, sí, tras el paso por el centro de identificación construido por el gobierno Meloni en el puerto de Shengjin, 4 de los 16 inmigrantes que habían llegado pocas horas antes fueron enviados a Italia. 2 de ellos, provenientes de Bangladesh, declararon ser menores de edad, y otros 2 de Egipto se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Ambas razones suficientes para abandonar el proceso de entrada en los centros de acogida y repatriación extracomunitarios que acaba de estrenar la primera ministra italiana. Así, las imponentes vallas y estructuras grises del segundo centro en Yader han hospedado esta noche solo a 12 de los 16 que inicialmente pensaban dormir en ese campo. Hoy todos los focos están puestos en el modelo que hasta hace unas horas Giorgia Meloni defendía, pero que empieza a generar dudas prácticas que se unen a las críticas y advertencias de las organizaciones que velan por los derechos humanos. España previsiblemente va a liderar hoy en Bruselas la oposición a copiar este modelo en toda la Unión. La portavoz del Gobierno ya lo dejó claro esta misma semana en rueda de prensa. España apuesta por que se cumpla el pacto migratorio y que se garantice su aplicación humanitaria. Hay más asuntos que van a ser noticia este jueves. Hoy van a pasar a disposición judicial algunos de los detenidos por la mafia del diésel, la megatrama que les adelantamos esta semana aquí en Hoy por Hoy, por la que se habrían defraudado casi 2.000 millones de euros en combustible de falsa bandera. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Hoy van a pasar a disposición judicial 2 de los 6 detenidos en el golpe contra la mafia del diésel. Son 2 empresarios sevillanos a los que la juez María Tardón considera los más relevantes dentro de esa trama, que lo que hace es vender diésel, cobrar el IVA a los gasolineros, pero disolver la empresa entre un entramado de sociedades antes de abonarlo a Hacienda. Se embolsan el 21% de lo que han vendido, disuelven la sociedad y salen corriendo. En total han defraudado 133 millones según la operación de la ONIF y la UCO, de Antifraude, Hacienda y de la Guardia Civil. Es el segundo golpe en apenas 2 semanas a esta mafia del diésel que, según estimaciones de la agencia tributaria, defrauda 1.900 millones cada año. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La editorial de la prestigiosa revista Nature ha retirado de su catálogo más de 70 estudios firmados por el rector de la Universidad de Salamanca. Lo hace por posibles prácticas fraudulentas después del escándalo con las autocitas que publicó El País. El rector dice que está siendo víctima de un acoso profesional y personal. Radio Salamanca, Jesús Martín Inés, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Asegura que es toda una campaña de desprestigio contra su persona, habla de difamación sistemática y acusa al comité que le investiga de parcialidad. Me he visto sometido a un acoso continuado y sistemático y también he recibido múltiples amenazas. Es la respuesta a las informaciones desveladas por el diario El País sobre el gran número de autocitas en publicaciones científicas y que derivó en una investigación por parte del Comité de Ética. El informe elaborado, a petición de la propia universidad, exculpaba al rector, pero no así otro informe externo que hablaba de entramado editorial y de fábrica de publicaciones. Ahora, como decíais, es la editorial Nature quien ha decidido retirar artículos del rector al no confiar en los resultados ni en sus conclusiones. Vamos a ir hasta Euskadi, en Radio Bilbao está Gonzalo Loza. Gonzalo, Egunon. Hola, Egunon. Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, Daniel Rodríguez. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, Gonzalo, empiezo contigo porque todavía seguimos aquí hablando y recordando lo que han sido los actos del centenario de la radio. Y ahí vosotros en Radio Bilbao probasteis un pionero uso de la inteligencia artificial en la radio, ¿no? Sí, lo hicimos con el músico Kepa Junquera, que ha participado en esta idea desde el comienzo. Recordaréis que el compositor sufrió un ictus en 2018, sí, en el que perdió buena parte de su movilidad y el habla. El caso es que a pesar de esto conseguimos entrevistarle en la radio. En esa conversación de hasta 7 minutos decía esto. También agradeceros el respeto que siempre habéis mostrado hacia mi persona, algo que nunca olvidaré. Hay quienes usan temas míos sin siquiera saludar, aunque nunca puse problemas. Conocí a la IA, pero nunca la había tenido esta experiencia. Espero que no pasen otros 100 sin que vuelva a describir algo, y aunque no sea mi voz, sí que son mis pensamientos. No es mi voz, pero sí mis pensamientos, aclaraba él. Esta es su voz clonada, con su mismo timbre, tono, volumen, velocidad, ritmo. Para ello contamos con la colaboración del Departamento de Voz de la cadena SER, que nos ayudó en todo este proceso porque él solo escribió en un móvil esas respuestas. Y después de escucharlo, varias asociaciones que trabajan con personas con daños cerebrales nos decían que estudiarán cómo implantar esta tecnología en su día a día. Esta IA creen que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas afectadas por infartos. Y atención a esto que nos va a contar Dani. Los universitarios engordan hasta 4 kilos en su primer año de carrera porque comen mal. El estudio es del Centro de Estudios Sociosanitarios de Cuenca, que está integrado en la Universidad de Castilla-La Mancha. El director del centro es Vicente Martín Vizcaíno. Ha explicado a la SER que no es que coman mal, es el sedentarismo. Entre las medidas que proponen, atención, cambiar el mobiliario de las aulas y sustituirlo por banquetas y mesas altas similares a las de un bar. Sometemos a un chico o chica de 18 años a 5 o 6 horas de sedentarismo recluidos en una silla y una mesa sentados. Pensamos que además eso tiene que tener repercusión con los niveles de atención. Pues si los que van a clase ganan peso, no quiero pensar los que se quedan en la cafetería. El Cristo crucificado de Antonio López para la Catedral Nueva de Vitoria vuelve a quedarse sin fecha, Gonzalo, sin fecha prevista de entrega. Sí, se retrasa de nuevo esa entrega y son varias demoras ya. Hace un año nos dijeron que les gustaría tenerlo acabado para estas fechas porque cumple 20 años la asociación impulsora del proyecto. No va a ser posible, pero es que tampoco quiere meter prisa al artista. José Alipio es el director de Raíces de Europa. Con los grandes artistas lo importante es que esté trabajando en ello y ojalá pues llegue a terminarlo y hacer una obra estupenda. Entendemos que toda presión y todo eso lo que va a conseguir es lo contrario. Bueno, pues a dejarle trabajar tranquilamente, tanto que este proyecto, como lleva varios retrasos ya, ha perdido toda la financiación que iban a aportar varias instituciones. Eso sí, el artista no se le pagará hasta que entregue la nueva obra. Y los veterinarios que alertan que no se están vacunando las mascotas contra la rabia. En Castilla-La Mancha aseguran que solamente lo hacen el 40%. Además, no solamente perros, también gatos y hurones. Recuerdan que hay que dar alertas si nos ataca una mascota sin estar vacunada. Pues vacunen, que es la obligación. Daniel, Gonzalo, gracias. Hasta luego, Agur. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una peculiar versión del clásico La Gaviota. 5 actrices alrededor de una mesa, en el centro del escenario, sentadas entre el público a los que se dirigen, hablan y escrutan. Un público reducido a unas pocas decenas que experimentan en primera persona la intensidad emocional de esta libre versión del clásico de Chekhov, llegado del Teatro Off de Buenos Aires de la mano de Guillermo Cacache. Si tengo la potencia de estas 5 actrices con las que vengo trabajando algunas y con las que quiero seguir trabajando toda la vida, y digo, ¿por qué voy a buscar actores? Me parecía como de un nivel de convencionalismo tener que buscar
hombres, para los personajes masculinos, si yo quería trabajar con ellas, que lo eché por tierra inmediatamente. Pero no es la única versión que recomendamos. La dramaturga peruana Chela de Ferrari también estrena en el Centro Dramático Nacional otra versión, en este caso interpretada por actores ciegos o con discapacidad visual. Chekhov nos entrega personajes imperfectos. No hay ni buenos ni malos. Y el autor no los juzga ni los salva del desamparo. Quizá por eso nos resulta fácil empatizar con ellos, porque somos todos más o menos así, inseguros, complejos, a veces luchadores, a veces ciegos. Un texto que nos habla de infelicidad y de la fragilidad y soledad del alma humana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.